diferentes lugares, traman historias que acaban transformando. Una frase compuesta por Cervantes y que Borges explotó al iniciar su obra de literatura fantástica dice: la historia es la madre de la verdad. Se trata de una línea que, aunque breve, sirve para entender varias reflexiones lanzadas en distintas épocas y que posibilitaron diversos fenómenos, incluyendo aquellos relacionados con el poder, porque resultando útil todo aquello que legitime la conquista y conservación del poder, está claro que la política puede también relacionarse con el pasado, incluso pervertirlo. En este sentido, se justifica reflexionar sobre historia y política. Para lograr ese cometido nos acompaña como todos los lunes vía telefónica Marco Antonio del Río, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, profesor también en la Universidad Privada de Santa Cruz, un hombre de diferentes lecturas, distintas reflexiones que también muestran su importancia en materia de filosofía política. Muy buenos días, Marco Antonio, y gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique, y buenos días a todos nuestros generosos radioyentes. Partamos subrayando el valor de lo pasado. Para José Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza sino historia. Somos, por lo tanto, el producto de nuestras decisiones, las cuales, si bien se toman en determinados contextos o circunstancias, no responden a ninguna predeterminación. Ese pasado, por lo tanto, es importante para entender y hasta valorar cómo nosotros los individuos hemos asumido una misión fundamental. Primero, el oficio de vivir, y segundo, el de coexistir o convivir. Claro, digamos que en la mentalidad moderna esto ya es casi una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, nos entendemos como sujetos históricos y porque nacemos en determinado estadio de evolución de la sociedad, sin que eso signifique una visión de progreso. Simplemente las sociedades van cambiando en el tiempo y por lo tanto nuestras vidas se inscriben en determinado momento. Entonces, en gran medida, uno se da cuenta, uno percibe de que lo que tiene uno en la cabeza, lo que uno piensa, está condicionado de sobremanera por el entorno, la sociedad, en el momento histórico que le tocó vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando la referencia de Ortega pues es perfectamente pertinente, porque es uno de los autores que va a insistir en este hecho, ¿no? O sea, no somos seres ahistóricos y no somos entes metafísicos, somos seres históricos porque las sociedades van transformándose y hay un momento en el cual nos es dado el don de la vida, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto es en ese contexto en el que nos desenvolvemos. La sociedad antes fue distinta, la sociedad será distinta, por lo tanto nuestra percepción de la realidad está ubicada en el contexto en el que nos ha tocado vivir. Básicamente, como decía Max Weber, cuando hablamos de política es ineludible pensar en el poder, y el poder para su legitimidad puede conducirnos a hablar de la naturaleza, de la razón o desde luego del pasado o la historia, porque resulta que ese pasado, esa historia, esa tradición puede servir con el propósito de legitimar la conquista y el ejercicio del poder. Ya nos hablaría de que el jefe de una tribu, grupo o sociedad tendría como principal fundamento la naturaleza, su fuerza o su sabiduría, sino que fundamentalmente existen regímenes que se encuentran amparados en la tradición y en consecuencia en esos casos la historia es determinante. Pensemos en el último fundamento hasta de las monarquías, en donde esa tradición y el pasado sirve de sustento a la autoridad y en consecuencia puede resultar igualmente útil para lograr la obediencia de los súbditos o de los ciudadanos. Hay acá hay una como dicotomía que me parece importante visualizar, ¿no? La primera es la línea que usted ha argumentado, Enrique, que es la idea de que un régimen político, un determinado gobierno, trata de fundamentarse, trata de justificarse en alguna referencia a la historia precedente, ¿no? Como en el pasado, por ejemplo, los regímenes, las monarquías, las más antiguas monarquías, las de Egipto, las de Sumeria o incluso en nuestro continente, la de los incas, se sustentaba en la idea de la religión, ¿no? O sea, los faraones eran hijos del dios Sol, igual que los incas. Entonces, esa referencia
natural religiosa, ¿no? Era la que le daba fundamento al Estado. En Sumeria era lo mismo, los reyes eran dioses. Entonces, en esos tiempos la política de la religión estaban muy poco separadas, e incluso en tiempos ya mucho más próximos, en el siglo XV, algunas de las monarquías europeas pues apelaban a la fundamentación religiosa, ¿no? O sea, lo que se llamaba el poder divino de los reyes, ¿no? Pero claro, en los tiempos modernos, ya más laicos, con menos componentes, con menos relevancia aparentemente política de la religión, entonces hay regímenes que buscan fundamentarse, ¿no?, en el pasado precedente, ¿no?, en la historia precedente. Pero por el otro lado, este es un elemento, ¿no?, el tema de la justificación o el tema de querer validarse a partir de la historia. Pero por el otro lado hay otra manera de ver el asunto, y es la que se opone, digamos, a lo que se suele llamar el constructivismo. O sea, la idea que con el mero ejercicio de la razón podemos crear las instituciones humanas prácticamente, en cierto sentido, de la nada, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un gran pensador inglés, Edmund Burke, que decía que no, que eso era un error, y que uno tenía que ser consciente de que las instituciones tienen una trayectoria histórica, y que los tipos de gobierno, los regímenes, etcétera, etcétera, las normas, las leyes de convivencia, pues tienen que tener una ancla en la historia de la sociedad en la que se quiere, de la que se está hablando. Entonces, ahora, estas dos cosas no son exactamente iguales, ¿no? Porque en la una lo que tenemos es el ejercicio del poder que busca justificarse en el pasado, mientras que en el otro se trata de tratar de entender la dinámica normativa de la sociedad a partir de su pasado, ¿no? Entonces, son dos cosas que yo las visualizo como distintas, pero claro, que fácilmente se pueden confundir, ¿no? Incluso ese tema en donde interviene en una conocida controversia Edmund Burke frente a los revolucionarios franceses, permitía considerar el asunto relacionado con los derechos del hombre, porque si bien desde el punto de vista inglés se podía reconocer que había libertades civiles y políticas, y en resumen derechos, estos no se originaban en la razón ni había un descubrimiento de la naturaleza humana, sino que se apelaba a la tradición como sustento de los mismos derechos, rechazando así la posibilidad, como usted indicaba, esa manifestación de arrogancia racionalista de que únicamente con el ejercicio de la razón se pudieran hacer estos descubrimientos, y no se reconocía ninguna importancia a una tradición que paulatinamente permitía notar mayores márgenes de libertad que se traducían en ese reconocimiento legal. Claro, porque en realidad lo que hay es, en los revolucionarios franceses, ¿no?, lo que hay es básicamente la idea de que en este caso hay una suerte de justificación, pero de forma negativa, ¿no? O sea, el rechazo al antiguo régimen es tan completo como que nada sirve del antiguo régimen. O sea, la retórica, por lo tanto, de que estamos creando algo absolutamente nuevo, ¿no? Y que por lo tanto, como hay que denigrar el pasado, lo nuevo tiene que ser lo bueno, ¿no? Entonces, es ahí donde este espíritu de ruptura total que está encarnado en la palabra revolución es precisamente lo que Burke y otros pensadores van a cuestionar. O sea, al final de cuentas, es muy peligroso, dicen ellos, ¿no?, pretender construir algo de la nada, porque en realidad eso no existe, ¿no? Y en cierto sentido, volviendo al caso francés, ¿no?, efectivamente, los revolucionarios creen desmontar todo el pasado. No hay que, como datos anecdóticos, podemos mencionar el cambio, por ejemplo, del sistema de pesos y medidas, la invención del sistema métrico decimal, la nueva codificación del calendario, echan por la borda el uso, descartan el uso del calendario gregoriano y utilizan un nuevo calendario. Ese tipo de cosas que van a implementar los revolucionarios franceses, pero que Tocqueville después se da cuenta que en realidad, o sea, por mucho que ellos pensaban que partían de cero, ¿no?, en realidad hay una enorme continuidad entre lo que va a ser la revolución con lo que había hecho el antiguo régimen, ¿no? Entonces, en realidad es una ficción, ¿no? Esta idea de la revolución que comienza con la sociedad de cero y que supone la vituperación, el rechazo, el desprecio por el pasado, en realidad es una ficción de los revolucionarios, ¿no?
A propósito del espíritu revolucionario, la historia, concebida por algunos de ellos, puede ser planteada como una invención de los que conquistaron el poder. Pensemos en lo que ha sucedido con Stalin y Trotsky. Trotsky prácticamente fue eliminado de cuanta publicación oficial se relacione con la Unión Soviética, ya que se tenía la convicción de que había que suprimirlo del pasado. Ese pasado entonces se entendía como una construcción de quienes estaban ejerciendo el poder y que en consecuencia contaban con el privilegio de fijar su versión de los hechos, algo que por supuesto no solo ha ocurrido con la Unión Soviética, sino también con otros regímenes que se apropian del poder y lo utilizan para imponer una versión oficial de la historia, en la cual únicamente haya sitio para los elogios que de su punto de vista se consideren deseables. Claro, es la materialización, la concreción de la forma más grotesca de la idea de que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Entonces, en este caso, determinado régimen que ya sea por el uso de la fuerza o algún otro mecanismo accede al poder, ¿no? Entonces trata de construir una historia que le es favorable, ¿no? Y en el caso de la relación entre Trotsky y Stalin fue, o sea, hoy lo podríamos ver hasta jocosa, ¿no? O sea, Stalin mandó a borrar de las fotografías de la época de la Revolución, de 1917, 18, la presencia, o sea, la imagen de Trotsky, o sea, cosa que no apareciera, ¿no? El traidor Trotsky no merecía ni siquiera figurar en las fotografías, ¿no? O sea, una reescritura completa, ¿no? de la historia en función de la validación del régimen de Stalin. Entonces, esto evidentemente es una tentación, especialmente en este tipo de regímenes, ¿no? Regímenes de tipo dictatorial, caudillista, ¿no? Que de alguna manera quieren mostrar el pasado como algo despreciable o quieren eliminar ciertos elementos del pasado que les resultan incómodos. Esta figura de lo que hacía Stalin con Trotsky, con los otros revolucionarios, en realidad, tal vez vale la pena recordar, fue plasmada por George Orwell en su famosa novela 1984, donde el Ministerio de la Verdad precisamente reescribía los libros de historia a medida, de acuerdo a lo que los sucesos contemporáneos, de tal manera que quienes detentaban el poder, el gran hermano, pues siempre quedara bien parado, y sus enemigos que iban apareciendo, y pues muchos de ellos en las propias filas del régimen, pues pasaran a ser siempre enemigos de la revolución, del gobierno, como se quiere identificar el régimen, ¿no? Un concepto que sin duda merece nuestras atenciones es el del historicismo. Hay más de una idea que se asocia con esa palabra. Se plantea, entre otras cosas, que cualquier principio o hasta valor debe ser considerado en un determinado contexto histórico. Si bien esto es beneficioso para no incurrir en exceso, por ejemplo, suponer que toda época contaba con nuestra misma sensibilidad, es también verdad, Marco Antonio, que habría la posibilidad de notar ciertos elementos que pueden ser juzgados en toda época y lugar. Y esto lo destaco porque también el otro riesgo es que cayamos en una suerte de relativismo, volviendo imposible advertir hasta los mismos avances o adelantos que han experimentado quienes han formado parte de nuestro género a lo largo de la historia. Claro, efectivamente. Yo personalmente soy de los que comparten de manera muy clara la idea de que no se debe juzgar a los hombres del pasado con nuestros referentes, especialmente nuestros referentes morales de hoy, ¿no? Pero esto tiene un problema, ¿no? O sea, es el llevar esto al extremo de querer eludir cualquier juicio moral sobre los hombres y sobre las sociedades del pasado. Es más, el problema que yo visualizo es dónde está un punto de quiebre. O sea, yo puedo tener cierta cautela para juzgar los actos de Hernán Cortés, pero tengo que tener la misma cautela para juzgar los actos de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? O sea, la pregunta es en qué momento, o sea, hasta qué punto yo puedo decir, no, estas personas tenían en su mente estructuras conceptuales totalmente distintas a las mías y por lo tanto no las puedo juzgar con mi sensibilidad moral.
¿no? O con mis ideas de cómo se debe organizar la sociedad. Pero claro, el problema es hasta dónde llego, ¿no? O sea, el límite, ¿no?, que me permite decir, como eso no está definido, obviamente se plantea ahí un problema que a mí me parece muy importante. Y por el otro lado está la pregunta, ¿no? O sea, si partimos desde una visión evolutiva incluso del ser humano, o sea, una visión de vernos como cierto tipo de mamíferos, evidentemente los últimos tiempos son muy... La historia propiamente dicha, o sea, el periodo de tiempo del hombre desde el cual tenemos conocimientos, porque dejó algo escrito o incluso un poco antes por medio de monumentos, es muy breve en la historia, en la evolución del ser humano, ¿no? Estamos hablando básicamente de los últimos, ¿cuánto? 20.000 años, 10.000 años. Entonces la pregunta es, si los hombres desde el punto de vista natural, biológico, no han cambiado sustancialmente en este periodo de tiempo, porque es muy corto para que se visualicen grandes transformaciones, entonces la gran pregunta es en qué medida, si no hay elementos comunes, que es lo que usted ha planteado, Enrique, si no hay elementos comunes que nos permitirían hacer algún tipo de valoración, digamos, sobre la conducta o la organización que los hombres, las sociedades se han dado a sí mismas, ¿no? Tal como lo ha señalado Karl Popper al tratar esta cuestión, una pregunta que conviene hacer es, ¿tiene sentido la historia? Está claro que no hay un motor invisible o una fuerza que nos conduzca inexorablemente a otros estadios. Sin embargo, es posible encontrar ideas o planes que respondan al desarrollo de sociedades, ya que no habrá un solo sentido planificado rigurosamente, pero desde luego es... Por otro lado, imposible que las personas puedan llevar adelante sus actividades o que las sociedades puedan funcionar sin contar con un norte, el cual permitirá luego realizar hasta evaluaciones de si nuestro desenvolvimiento merece o no ser considerado positivo. Claro, ahí entra otro concepto de historicismo, ¿no? El que hemos mencionado primero era la idea esta de que hay que ubicar a los hombres y a sus pensamientos en la época en la que le han tomado vivir. Esa es una manera de entender el historicismo. La otra manera es la que plantea Popper, que tiene que ver con la creencia en ciertos grupos, ciertas personas, ciertos filósofos, de que la historia tiene un sentido y que de alguna manera es como que hay unas leyes de la historia que establecen que a cierta etapa de la sociedad va a seguir otro, ¿no? El ejemplo clásico de esto es pues el marxismo, ¿no? El marxismo postulaba que estamos en una sociedad capitalista, que esta tendría sus propias contradicciones que llevarían a su transformación en una sociedad socialista, y finalmente incluso se especulaba que esa sociedad tendría que finalmente dar a luz a una sociedad comunista, ¿no? Entonces, bajo este presupuesto de que hay leyes de la historia, ¿no?, que de alguna manera todo ya está dicho, o sea, hay dimensión, hay que decirlo, hay una dimensión metafísica de que la historia como que está delineada, ¿no? Claro, entonces lo que mejor puede hacer un hombre es trabajar en el sentido de la historia. Pero claro, Popper va a cuestionar esta idea y lo va a hacer con argumentos vigorosos, y la idea fundamental es que la historia no está escrita, o sea, la historia puede mostrar ciertas tendencias, pero nada garantiza que eso vaya a continuar, digamos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el hombre y los seres humanos, las sociedades humanas son muy maleables, entonces hay un fuerte componente del azar, precisamente por la complejidad del ser humano, y por lo tanto el futuro no está escrito y cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, si se me permite un ejemplo que se me ocurre en el camino, ¿no? O sea, la mayoría de las sociedades eran politeístas. O sea, ¿cómo es posible entonces, cómo entender que una de ellas, que de pronto se vuelve monoteísta, terminará imponiéndose a todo el conjunto, ¿no?, como ha ocurrido con el Dios de los israelitas, ¿no?, que al final va a ser el Dios de los cristianos y el Dios de los musulmanes? Entonces, ¿cómo es que ciertas ideas, ciertas formas de pensamiento y de organización de la sociedad, ¿verdad?, se van generando a partir de otras? Entonces, ahí no está nada escrito, digamos, ¿no? En la época de los grecorromanos, digamos, la liberalidad sexual era muy alta, y luego va a venir la época ya del cristianismo, donde por el contrario se va a ir al otro extremo, ¿no? Entonces, en ese sentido daría la impresión que las costumbres, las formas de organización pueden ir cambiando
aunque en cierto momento se pueda visualizar una tendencia. Ahora, dicho eso, lo que usted menciona también es cierto, o sea, los seres humanos somos seres que necesitamos por alguna razón planificar nuestro futuro, ¿no? O sea, tenemos conciencia de nuestra muerte y por lo tanto necesitamos organizar nuestras vidas, cosa que no ocurre con nuestros demás parientes mamíferos. Entonces, obviamente, la idea de la planificación, de que haya cierto orden, de que haya cierta estabilidad y presuponer que esa estabilidad se va a mantener es la que nos hace organizarnos, ¿no? Ahora, lo que estamos queriendo decir es que ese orden se puede romper y que ese orden es muy frágil, ¿no? O sea, que ese orden se puede romper, el orden en el cual organizamos nuestras vidas, las planificamos, ese orden con el cual trabajamos cotidianamente, sin embargo, decíamos, es muy frágil y se puede romper, tanto por catástrofes naturales, ¿no? Un terremoto, cosas de ese tipo, o cuando la misma sociedad entra en un circuito, en una trayectoria que la lleva a una catástrofe, por ejemplo, por cuestiones políticas, que se llegue a una guerra civil o con una conflagración internacional, una guerra. Entonces ahí esos órdenes se van a necesariamente romper y el horizonte de planificación de los seres humanos obviamente se vuelve mucho más corto y la voluntad de sobrevivencia se impone a una visión de largo plazo, ¿no? En una de sus ingeniosas frases, pero cuya validez continúa siendo innegable, Aldous Huxley dijo: la gran lección de la historia es que no hay lección de la historia. Por supuesto, ello tiene que ver con la falibilidad humana. Los hombres pueden cometer errores y de hecho lo hacen con suma frecuencia, mucho más en materia política. Con todo, esa frase sirve también para darnos cuenta que aunque la historia nos muestre avances del género humano, Marco Antonio, existe igualmente la posibilidad del retroceso. Claro, efectivamente, ¿no? Cuando mencionaba esto de la fragilidad, de esta estabilidad que logramos construir las sociedades humanas, ¿no? Estamos mencionando ese elemento, ¿no? La posibilidad del retroceso, ¿no? O sea, el hecho de que se construye cierto orden que posiblemente es bueno para muchos y tal vez no tan bueno para otros, pero que perfectamente puede haber retrocesos. Hay casos paradigmáticos, digamos, ¿no? Sin ánimo de entrar en polémica, pero, por ejemplo, Venezuela era una democracia consolidada en la época en que en muchos países había dictaduras militares, era un oasis para que se refugien los que huían de las dictaduras militares, y ahora es un país que se está desarmando, ¿no? Con un gobierno que ha llegado por las urnas, pero que evidentemente no sabe gestionar una crisis económica que se ha convertido también en una crisis política. Entonces, los avances de una sociedad, desde cierta perspectiva, son muy frágiles y es importante que nos demos cuenta. Otro ejemplo que se ponía a mencionar, o sea, la democracia de Weimar, ¿no? O sea, Alemania después de la Primera Guerra Mundial deja la monarquía, se convierte en una democracia, pero claro, nadie cree en esa democracia y termina colapsando para dar paso a la dictadura hitleriana. Entonces, hoy se recupera los contenidos de la República de Weimar, su constitución y sus instituciones, pero claro, en ese momento, o sea, con el ascenso de Hitler se retrocedió, o sea, se retrocedió de una democracia hacia un régimen totalitario. Entonces, esto nos muestra, ¿no?, de que las conquistas sociales, tanto en términos de sociedad como políticos, son muy frágiles y determinadas coyunturas pueden generar verdaderos procesos de retroceso, y lo más grave es que posiblemente las personas que vivimos esos procesos no nos damos cuenta, ¿no? O sea, al estar metidos dentro del escenario, la visibilidad de lo que está pasando es mucho más reducida, ¿no? O sea, muchas veces son los agentes externos, no siempre obviamente, pero muchas veces son agentes externos los que visualizan mejor lo que está pasando, ¿no? Por eso es que yo creo que siempre es bueno escuchar a la gente que de manera informada pues emite opiniones sobre un país determinado, aunque no sean connacionales o no vivan ahí, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, cuando estamos metidos en el proceso, nuestra capacidad de comprensión de lo que pasa, porque estamos metidos ahí, precisamente se reduce drásticamente. Muchas gracias, Marco Antonio del Río, docente de la Universidad Autónoma Gabriel Rey Moreno, también de la Universidad Privada de Santa Cruz, además de contar, como se hace evidente cada semana, con incontables y muy provechosas lecturas. Gracias por estar una vez más en Contra Viento y Marea. Muchas gracias, Enrique, y una buena semana para todos nuestros radioyentes.